Bueno, buenas tardes. Otro día más en el seminario del archipiélago de Chinijo y hoy contando con la grandísima suerte de tener a Miguel desde La Graciosa, desde la octava isla. Miguel es un graciosero más, uno más de los habitantes maravillosos que tiene esa isla. Pues bueno, animador sociocultural, se dedica a realizar obras de teatro, a colaborar en prensa, bueno, de todo. Ha estado dinamizando el Consejo de Ciudadanía de La Graciosa, el único órgano uno de los únicos órganos de participación pública existentes en Canarias durante una época. Un gran conocedor de la isla, de sus costumbres, y nos va a contar pues, su experiencia de vivir en su vida en La Graciosa. Pues nada, Miguel, te dejo y vamos a disfrutar de tu charla. Pues bien, buenas tardes. Gracias, Alexis, por permitirme pues, contar mi visión un poco de La Graciosa y de su historia, su idiosincrasia y demás, ¿no? Yo les quería decir, antes de empezar, que el material que he utilizado para esta charla es de un proyecto en el que estoy trabajando con Miguel Cabrera, es ilustrador, y desde el año 2017 pues, pusimos en marcha este proyecto que se llama Gracioserito. Entonces, Gracioserito es un pequeño sombrero de La Graciosa que a través de viñetas que publicamos en Instagram y en Facebook, además ya tenemos página web que se llama gracioserito.com, pues tratamos de eso, de poner en valor un poco lo que es los valores naturales y la idiosincrasia de la isla de La Graciosa. Y además, pues trasladarlo a una tienda de souvenir donde pues vendemos camisetas, sudaderas, postales, llaveros. Poco a poco pues vamos integrando nuevos artículos, ¿no? Comentar, por ejemplo, también que hay una inquietud por una parte educativa, por una parte también de algún día hacer una pequeña publicación, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ser poco a poco, porque las cosas funcionan así. Entonces, eso, yo les quiero hablar un poco de La Graciosa, de su idiosincrasia, desarrollo y convivencia. Y bueno, pues podemos ir dando un salto un poco de cómo era la vida en la isla hace eso, como varios siglos. En La Graciosa no se hablaba de asentamientos guanches, de poblaciones guanches, sino de que era un lugar, pues eso, de paso en la época de la conquista, como este que vemos aquí, de Juan de Bethencourt, o incluso se habla de ánforas romanas. Es decir, que fue un lugar de paso, ¿no? de navegantes, ¿no? Por ejemplo, hay leyendas que se cuentan, ¿no? de que en La Graciosa hay un tesoro escondido, que está escondido, además dicen, en la playa de las Conchas, porque en esa época de los navegantes, dice que venía un barco inglés y que escondió un tesoro porque venía perseguido por los piratas, ¿no? Por otro lado, también está la leyenda de Reinaldo y Armida. Armida era una hechicera y Reinaldo participó en las cruzadas, y entonces Torcuato Tasso, en su texto Jerusalén liberada, pues hablaba de eso, del amor de Armida con Reinaldo, de que le había hecho ahí brujería y lo tenía con él. Y en uno de estos viajes de los navegantes vieron La Graciosa, vieron Montaña Amarilla y dijeron, pues mira, esa montaña, ¿no? Podría ser ese lugar donde se encontraron a Reinaldo y Armida, ¿no? Una población, pues eso, llena de leyendas y llena de historias y llena de cuentos, ¿no? En la antigüedad, pero que hace casi siglo y medio, 2 siglos, pues fue un lugar de llegada, ¿no? De gente de Lanzarote. Al principio era gente que venía aquí a pescar, venían a pasar pequeñas temporadas de marisqueo, de pesca y demás, pero no había un asentamiento estable, ¿no? En la isla de La Graciosa. También se habla de que era un lugar de pastoreo, de una zona donde se dejaban los animales para que, bueno, pues que se alimentaran y demás, ¿no? Pero
no es hasta finales de, bueno, 1881, 1880 ya se consiguen los permisos, ya Ramón de Silva Ferro, después de muchos intentos, después de muchas batallas, consigue un permiso para montar una empresa de salazón de pescado, aquí en La Graciosa, una sociedad de pesca canario-africana, que se ubica en la zona que se conoce como la Sociedad, pero que solo funciona durante 4 años, ¿no? Es una empresa que, por lo que he leído, es interesante ver el intento que él tenía, ¿no? en que esta sociedad de pesca funcionara, pero nada, son 4 años los que funcionan y finalmente pues cierra, ¿no? Leyendo a Agustín Pallarés, nos dice que puede ser que la gente que trabajaba en esa empresa de salazón se quedara aquí, pero que no está muy claro. Lo que sí es que está claro es que esa gente de Lanzarote, que se viene a vivir a La Graciosa a finales del siglo XIX, son personas que pertenecen a eso, como a 4 familias, y que no está muy claro que esté conectado con la sociedad de pesca. Lo que sí está claro es que esa gente viene aquí a una isla desértica y en la costa, ¿no?, de la isla, mirando hacia el Risco de Famara, montan una población, primero de Pedro Sebo, luego de Pedro Barba, utilizando todas las materias que tienen, que encuentran en esta zona, ¿no? Pues desde piedras, en ramas, todos aquellos elementos, ¿no? Barro, ¿no? Todos esos elementos naturales que les permiten pues, la construcción de viviendas en la costa de la isla, ¿no? Esta gente pues vive fundamentalmente de la pesca, una pesca que digamos, se convierte en una seña de identidad. Además que mueve toda una infraestructura desde esos barcos que al principio eran pues barcos de vela, luego barcos a motor, con el tiempo incluso se construyen atuneros, una pesca que al principio era eso, algo muy sencillo aquí en La Graciosa, pero que tuvo mucha importancia a nivel de infraestructura y económico, ¿no? con el paso de los años. Como curiosidades, por ejemplo, el arte de los pescadores para ubicar dónde están los pescados, dependiendo de la zona geográfica, de la relación de una zona geográfica con otra, para ubicar pues, el puesto donde se cogen los meros, donde se cogen las viejas, ¿no? Todo un arte, yo creo, ¿no? Bien, luego, por otro lado, aparte de eso, de los barcos, de los puestos, también son todas las técnicas que se utilizan para la pesca. Por ejemplo, las redes, nosotros aquí llamamos los chinchorros, que te permite pues coger sardinas, calar a diferentes pescados, ¿no? Y luego también la utilización de la caña, ¿no? La caña para pescar a la vieja, por ejemplo, el fincho para coger los pulpos, las nazas también para coger morenas, nazas que además evolucionan, unas son más redondas, otras más achatadas, ¿no? Y, por ejemplo, el cesto y el lapero para coger burgaos, para coger lapas, ¿no? Todo digamos, una infraestructura, sí, unos recursos materiales para desarrollar toda esta actividad, ¿no? Que además es necesario, pues, conservar, ¿no? Para esa conservación del pescado, pues, hay primero eso, muchas veces salarlo, sal que se coge aquí en la costa, en los charcos, y por un lado se podían conservar en sal o también en tenderos. Por ejemplo, como anécdota, yo siempre cuento una cosa que me gusta mucho y es que cuando cogían sardinas, pues nosotros acompañábamos a los mayores y íbamos con ellos a darle vuelta, ¿no? Cogían las sardinas, las tendían en los tenderos y luego había que ir a darles vuelta para que no se pegaran al chinchorro o para, ¿no? Entonces, lo bueno de eso era que te regalaban 2 o 3, ¿no? Y luego te reunías ahí con los amigos
pues comiéndote las sardinitas, ¿no? Las sardinitas secas, que era un manjar y era una golosina, era fantástico, ¿no? Bien, como curiosidad, por ejemplo, con esta acción, aquí hay un bar que se llama El Saladero, ¿no? Y era de esa zona donde se salaba el pescado, y además había un depósito enorme donde se metía la sal, y estaba justo ahí en el muelle chico, ¿no? Bien, pues si la parte de la pesca fundamentalmente la desarrollaban los hombres, las mujeres tenían un papel muy importante en lo que era este sistema que se estaba montando aquí en La Graciosa. Las mujeres pues se encargaban de cuidar los niños, de cuidar de la casa, de cuidar de los animales, de ir a buscar leña, ¿no? como para hacer de comer, y además eran comerciantes. El pescado que normalmente cogían los hombres, los maridos, lo llevaban a Lanzarote, y para ello era necesario subir el risco de Famara, y muchas veces subían ese risco de Famara caminando, ¿no? Y eso, muchas veces descalzas, subían caminando, y luego iban por los pueblos del norte de Lanzarote haciendo lo que se conocía como el trueque, ¿no? El pescado, pues lo cambiaban por otros alimentos como legumbres, tubérculos e incluso telas, ¿no? Y también un elemento curioso, por ejemplo, los palmos que se cogían de la hoja de palmera seca, ¿no? Porque estas mujeres, además, eran artesanas de un símbolo que de aquí, de la isla de La Graciosa, que es el sombrero, un sombrero que se hace eso, con la hoja de palmera seca, trenzando, se le llama empleita, los hilos que se sacan de esa hoja, y se van trenzando, y cuando tienes 25 brazas, ya montas lo que es la estructura del sombrero, ¿no? Es mucho trabajo porque ese sombrero, para hacerlo, tiene que haber una buena temperatura para que el palmo coja bien y se trence bien. Además, es un trabajo de vista y de mano que requiere mucho trabajo, y por ejemplo, lo sigue haciendo Carmen, y ella me cuenta, dice, es que yo no puedo estar muchas horas seguidas porque es que le duele el cuello, se resiente la vista, ¿no? Pero lo interesante es que ese elemento que era el sombrero en ese contexto del cual estamos hablando, de hace unos 140 años, era un elemento necesario para taparse del sol, para cuando ibas a la mar, el agua, ¿no? Como un elemento de protección, que hacían las mujeres no como un trabajo, sino, recuerdo, eso lo vivimos ya los más granditos, se hacía como un momento de ocio, ¿no? Se reunían las familias, y mientras ibas hablando de cómo había ido el día, iban trenzando, hasta que lo tenían montado. De hecho, por ejemplo, había mujeres concretas que eran las que les salía muy bien lo de montar el sombrero. Además, también pues, se hacían las rosetas o la camiseta graciosera, que se convierte en un símbolo, ¿no? Con el paso del tiempo. En esta vida, en La Graciosa, pues claro, son muy importantes los animales. Al lado de las casitas que se habían construido, habían unas gallinías, pues donde habían pues, las gallinas para sacar los huevos, las cabras que te daban la leche, ¿no? Incluso cochinos, ¿no? Diferentes animales que te daban de comer, pero luego también animales que te ayudaban en las labores en el campo. Por ejemplo, yo me acuerdo de ir con mi padre, con el burro, a arar, ¿no? Porque él plantaba papa, cebada, diferentes cosas, y yo, por ejemplo, conocí el burro, pero hay imágenes también de camellos que hubieron por aquí en la isla, ¿no? Y además también de esto, de toda la parte de los animales para comer y la agricultura, está el combustible. En este entorno era importante ir a coger leña, ir a coger entre de los matos, de lo que había en la tierra, para luego pegar fuego, ¿no? Para hacer de comer, para todas aquellas cosas que fueran necesarias, ¿no? Y el otro elemento era el agua. El agua, normalmente aquí llueve muy poco, ¿no? Entonces
se construyeron pequeñitas aljibes que te permitían recolectar un poco de agua, pero no siempre había, porque no siempre llovía, y además con intensidad. Un punto que también se utilizaba era la fuente de Busa, aquí en el Risco de Famara, de donde se sacaba agua y iban con los barcos, llenaban depósitos y los traían para aquí, para el pueblito, ¿no? Y, hombre, yo no lo tengo concreto el dato, pero me imagino que un poco cada familia traería la suya, y incluso con el tema de la cooperación y la solidaridad, pues incluso se repartirían cuando fuera necesario, ¿no? En ese momento, hablando, por ejemplo, con mi tía María, ella me contaba que en esos principios del siglo XX había escuelas, había maestros que venían de Lanzarote, que pasaban aquí temporadas y que les enseñaban a los niños y a las niñas, ¿no? Les enseñaban a leer, a contar, a hacer cálculo, ¿no? Por ejemplo, mi padre me decía que él solo pudo estar en la escuela hasta los 9 años, ¿no? Porque, bueno, su padre estaba enfermo y era necesario contribuir en casa. Mi abuela estaba con mi abuelo, eran muchos hermanos, y él ya con 9 años, pues salió a pescar, ¿no? Y se hizo un pescador y un marinero que fue el que yo conocí, ¿no? Durante toda la vida, ¿no? Bien, imaginándonos más o menos cómo era la vida en ese entonces, hay un hito en los años 40 que es que pasaba un barco por aquí, por el río. En ese barco iba el capitán, el general García Escámez, ¿no? Que además iba un graciosero que se llama Pedro Toledo, ¿no? Y Pedro Toledo dice, ay, islita mía, dice, tan cerca, ¿no? Y tan lejos a la vez. Y entonces el García Escámez le dice, pero ¿por qué me dices tú eso? ¿No? ¿Por qué estás diciendo que tan lejos? Dice que tú conoces esta isla. Dice, claro, dice, yo soy de La Graciosa y ahí vive mi familia, ¿no? Entonces, dice, pues vámonos, vámonos a La Graciosa. Y desembarcaron en La Graciosa, y el capitán, el general García Escámez, se interesa, ¿no? Por cómo son las condiciones de vida de esa gente, ¿no? En una isla aislada con, bueno, con ciertas limitaciones, ¿no? La cuestión es que hay una cronista que se llama Inocencia Páez, que ella recoge muy bien en sus poemas cómo fue ese encuentro y qué fue lo que qué palabras se intercambiaron en ese momento. La cosa es que esta imagen viene, por ejemplo, porque se construye el muelle chico. Había un pequeño embarcadero que permitía el acceso a la isla, pero se construye un primer muelle que da forma a lo que es la comunicación con Lanzarote, ¿no? Para esas entradas y esas salidas, ¿no? Además, se construye un cementerio. Normalmente, la gente se le enterraba en Aría, había que subir el Risco de Famara, la montaña que tenemos aquí enfrente, había que subir el Risco de Famara con el fallecido para enterrarlo allá, pero ya se construye un pequeño cementerio que bueno, que todavía sigue además con la misma estructura, aunque se han hecho incorporaciones, y también se construyen aguadas. Habían aljibes pequeñas, pero se construyen unas aguadas que son aljibes mucho más grandes, que permiten la acumulación de mucha más agua, ¿no? Y además también les dan aperos de labranza, lo cual facilita, ¿no? De que, además de la pesca, pues puedan avanzar en lo que es recolectar otros productos para comer, ¿no? Y se construye la iglesia. La iglesia que tenemos aquí al lado, en la calle García Escámez, que además lleva su nombre, y esa iglesia está justo en el centro del pueblo, de aquí de Caleta del Cebo. Una iglesia que ya permite, pues, oficiar toda una vida social en este pueblo, ¿no? Que ya empieza a coger forma como un pueblo con muchos más recursos, ¿no? Ya se ofician bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Y además se comienza a celebrar, porque la patrona que hay aquí es la Virgen del Carmen, lo que son las fiestas del Carmen, ¿no? Una fiesta que dan identidad a este pueblo como pueblo marinero
y además con el elemento religioso que se incorpora, que es la iglesia. Con los años digamos, aparece el cura, empieza ya a venir con frecuencia, se instala aquí una comunidad de hermanas de la caridad que hacen una gran labor a nivel de educación, a nivel sanitario, ¿no? Y aunque continúa la vivienda, ellas pues ya no están todavía por aquí, ¿no? Como curiosidades, por ejemplo, en esas fiestas del Carmen se hace lo que es la lucha canaria, una lucha que es una identidad de los deportes autóctonos canarios, ¿no? Y citar, por ejemplo, la fotografía de Javier Reyes, un fotógrafo que en esa época, estamos hablando de los 40, 50, venía de Aría a la Graciosa y fotografiaba muchas de estas situaciones, ¿no?, que se daban y que a día de hoy pues son un referente, ¿no? En esas fiestas, por ejemplo, también estaban las parrandas que se hacían caminando por el pueblo, o en los ventorrillos que se hacían con palmeras, con las cosas que tenías en casa, y pues allí se preparaba de todo, pescado, vino, ¿no? Y se pegaban sus buenas fiestas que me han contado que eran de eso, de muchas veces de pasar varios días de fiestas, ¿no? Bien, este pueblo que es un lugar, digamos, muy, muy aislado, ¿no? Muy para adentro, digamos, con limitaciones en la comunicación con Lanzarote, evidentemente, con el exterior, y era una vida aquí en la isla entre nosotros, ¿no? Comienza a recibir con los años también visitas, ¿no? Hay visitas, por ejemplo, como la de Ignacio Aldecoa, que escribe parte de una historia y que además se le pone el colegio a su nombre, ¿no? Y empiezan a visitarnos, por ejemplo, personas como Elsa y Nick. Elsa fotografía también la Graciosa de eso, de los finales de los 60, 70. Aparece también Patricio y Silvia. Patricio es arquitecto y construye una casita muy particular en la parte de abajo del pueblo, ¿no? Es decir, el graciosero y la graciosera que estaba viviendo, ¿no?, en este pueblito que de forma aislada comienza ya a recibir a personas que poco a poco, ¿no?, pues comienza a ser pues más regular, ¿no? Bien, como curiosidad, a mí me hace mucha gracia esta viñeta en concreto. En La Graciosa nosotros no tenemos administración propia, ¿no? No tenemos ni ayuntamiento, ni cabildo. Durante la época de la dictadura, ¿no?, aquí un poco la comunicación con las instituciones la lleva Jorge Toledo, ¿no? Luego surge incluso una asociación de vecinos, ¿no? Y luego en los años 80, ¿no?, ya con la democracia, pues ya aparece la figura del concejal de La Graciosa. Primero fue Luis Toledo, luego Margarona y ahora Alicia Páez, ¿no? Entonces, nunca hemos tenido una administración propia, pero por ejemplo el Palo es como un lugar de reunión, es un lugar de encuentro donde muchas veces también se le llaman los cabildos, ¿no? Dice, ¿para dónde vas? Voy para el cabildo, ¿no? Es un lugar donde la gente se sienta y se pone a hablar de una cosa y de la otra, ¿no? Como se suele decirle, vamos a solucionar el mundo, ¿no? Y es eso, hay diferentes zonas del pueblo donde, por ejemplo, en la sociedad hay gente que tiene su zona para sentarse, aquí en Caleta del Cebo, no lo sé, pero yo me imagino que para los corrales también habría algún punto donde la gente se reunía. La cosa es que La Graciosa, que tenía problemas de agua, por ejemplo, en esos años 70, 80, 90, empieza a evolucionar. Pasamos del agua en las aljibes a la construcción de una potabilizadora, pequeña potabilizadora que permitía pues, potabilizar agua, y con el tiempo se construye un cable, un tubo que trae el agua desde Lanzarote, ¿no? A nivel de luz, por ejemplo, era con petróleo, pero luego hay un motor que se encendía por la tarde hasta por la noche, las 12 de la noche, que te permitía
tener luz, ¿no? Para ver la tele, para tener luz en casa, lo que fuera, y a las 12 de la noche, a 12 menos 10, hacía se apagaba, ¿no? Y ya era para, en plan, prepárate, porque dentro de 10 minutos se va la luz, ¿no? Y de ese motor pasamos a que ahora mismo hay un cable que conecta La Graciosa y Lanzarote, y por ahí, ¿no?, viene la electricidad. Otro avance, por ejemplo, es que teníamos un médico que venía puntualmente a pasar consulta, pero a día de hoy ya tenemos un centro de salud. Nosotros tenemos aquí una doctora y un enfermero que pasan consultas de forma regular. Son dos equipos, un médico y un enfermero, una doctora y un enfermero, que se van turnando. Es decir, tenemos centro de salud estable. Esos maestros que venían puntualmente y que pasaban aquí temporadas, poco a poco se monta aquí un colegio. A día de hoy tenemos colegios desde infantil a secundaria. Todos los cursos son alrededor de 70 niños y pues eso, un colegio como en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, otro de los aspectos que también sería interesante valorar es cómo el puerto de aquel muellito chiquitito que se había construido en los años 40 se empieza a ampliar con toda una escollera que permite la protección de los barcos, ¿no? Y pues todos esos barcos que forman parte del puerto, ¿no?, están protegidos. Otro elemento es, por ejemplo, la conexión con Lanzarote, que al principio era algo como informal, se empieza a formalizar y se genera una línea regular, ¿no? Al principio venían pocas visitas a la isla, pero a día de hoy, según Puertos Canarios, nos visitan alrededor de 430.000 personas. Dicen del año pasado como dato, ¿no? Vemos como en esta etapa, aún nosotros no teniendo una administración propia o capacidad de decidir, hay una gran lucha en este pueblo, como les decía, en la época antes de la dictadura, con la asociación de vecinos, con los concejales, por conseguir que aquí hubiese una infraestructura que mejorase, ¿no?, la calidad de vida de las personas que viven aquí, ¿no? Bien, la cuestión es que en los años 80 esa afluencia de más personas responde también al desarrollo turístico que se está dando en Canarias, ¿no? La cuestión es que en el año 1986 se declara esto como Parque Natural del Archipiélago Chinijo, por lo que uno ha podido saber con el tiempo, porque yo me acuerdo que cuando se declara el Parque Natural, yo era más pequeño, además me acuerdo de ver al rey, a la reina, y de ver a Inés Díaz enfrente, cuando le hicieron entrega de una lancha para poder comunicarse entre La Graciosa y Alegranza. Y porque se hablaba de la necesidad de proteger la isla, ¿no?, de proteger los recursos naturales, de proteger un poco lo que era la idiosincrasia, ¿no?, de esta Graciosa, ¿no?, de esta isla, ¿no? Bien, a pesar de esta declaración como parque natural, lo que es La Graciosa sigue su curso. Aquí comienzan a entrar coches privados. Al principio habían coches necesarios para labores básicas, para la compra, para la basura, para la construcción, pero hemos llegado, se habla de unos 300 coches aproximadamente. Al principio habían solo 2 pequeñas pensiones, se comienzan a construir muchísimos apartamentos, ¿no?, construcciones privadas que dan alojamiento a personas que no solo pasan el día aquí, sino que ya se alojan, ¿no? Aparece también la figura del taxi, ¿no?, del safari, vehículos que se dedican a enseñarle a la gente la isla, ¿no? A día de hoy tenemos alrededor de unos 15. Luego, bares y restaurantes que eran como contados, además, como curiosidad, eran restaurantes que te daban comida por encargo. Tú venías por la mañana y te decían lo que había y tú tenías pues que encargarlo, ¿no? Y luego cuando venías de la playa pues ya comías, ¿no? Otra figura que aparece, otra cosa que aparece, por ejemplo, que los barcos que traen a los turistas pues también hacen excursiones en las playas, los llevan a la playa y les enseñan un poco pues la isla. Aparecen los alquileres de bicicletas, ¿no? Todas esas actividades que, digamos, forman una industria turística como es La Graciosa. ¿Qué ocurre? Que en medio de esto
pues se produce también la declaración como reserva marina. La pesca también se estaba viendo amenazada y en el año 95 surge el decreto de la reserva marina, ¿no? Bien, en todo este contexto, estamos hablando ya de finales de los 90, la cosa está revuelta, está bastante revuelta porque se comienzan a precintar obras. La gente había empezado a construir, a hacer sus casas y de repente ven que se las precintan, ¿no? Y es que hay voces que dicen, hey, que esto es un espacio protegido, que hay que hacer las cosas con orden. Entonces surge una iniciativa que es ¿qué futuro queremos para La Graciosa? Fue en septiembre del año 99, nos reunimos en el Centro Sociocultural y de ahí sale un grupo de trabajo que es el que promueve, entre ellas estaba la hermana de una de las hermanas de la Caridad, o estaba el médico del pueblo, empiezan a promoverse todo lo que son iniciativas para integrarlas en lo que es la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinín. Un plan rector que se aprueba en el año 2006, pero que sin embargo no reconoce todo esto que estaba pasando. Aquí ya había una actividad turística, ¿no?, que tenía toda una infraestructura, todo un desarrollo, y que además hay actividad agrícola, hay una serie de historias que el plan rector, curiosamente, no reconoce, no recoge que aquí hay una población que ya está haciendo su vida, pero no le reconoce esas actividades, ¿no? Bien, como pueden imaginarse, eso genera que, un conflicto comunitario, que yo a ver si les puedo explicar un poco, si me puedo explicar bien, porque es un poco, son muchos elementos, pero bueno. Uno de ellos es la reserva marina que regula la pesca con un decreto y que tiene aguas exteriores con el gobierno de España y aguas interiores con Canarias. Es decir, los gracioseros conviven ya con dos administraciones. Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote, que gestiona el Parque Natural. Desde el año 86 ya estaba aquí un equipo trabajando en la conservación del Parque Natural, que incluso a veces se encuentran con situaciones que digamos, ponen en peligro lo que son los recursos naturales. Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Teguise. Un ayuntamiento de Teguise que gestiona lo que es Caleta del Cebo y Pedro Barba, con todas sus ordenanzas y toda su normativa. Y otra administración sería el Gobierno de España nuevo, pero a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que gestiona todo lo que es el exterior de Caleta del Cebo y de Pedro Barba. Son 4 administraciones, cada una de ellas aplicando las normas, tanto de reserva marina como de parque natural, y en medio un pueblo, ¿vale? Nosotros, que no todo el mundo, pues como se pueden imaginar, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Hay gente pues, que está de acuerdo en lo que hace una administración u otra, y hay gente que no están de acuerdo en lo que hacen. Hay gente que está de acuerdo en las normas y hay gente que no. Por eso que es verdad que en esos años que estamos hablando cuesta como encajar, ¿no?, esa convivencia, administraciones, pueblo, normativa, ¿no? Entonces, para intentar, digamos, ayudar a ese encuentro, ¿no?, y además provenía del trabajo que estaba haciendo el proyecto Atlántida, un proyecto escolar, surge el concepto de Consejo de Ciudadanía de La Graciosa, un órgano de participación ciudadana municipal que se funda ya legalmente en el año 2011 y que reúne a las 4 administraciones y a los diferentes colectivos de la isla, ¿no? Ese Consejo de Ciudadanía además se organiza en diferentes mesas de trabajo sectoriales, cada una trata sus temas, ¿no? Y es verdad, las cosas como son, que se avanza en muchos aspectos, ¿no? Porque
era necesario ese encuentro, ¿no? Para consensuar, para compartir ideas, para compartir visiones, para hacer cosas conjuntas. Por ejemplo, situar todo el trabajo que se hizo en el vertedero. Había un vertedero donde se tiraba la basura y se quemaba ahí, la zona de la escombrera, todo eso se trabaja con eso y se monta una planta de transferencia. Ya se comienza a recoger la basura, por ejemplo, los lunes, miércoles, viernes y domingo. Se hace recogida selectiva de residuos. Se eliminan las papeleras de las playas, ¿no? Es decir, se comienzan a hacer cosas en positivo. Por ejemplo, se plantea la creación de una red de saneamiento, que era necesario. Se hacen actividades educativas, actividades de cooperación entre eso, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, BBF, Reserva Marina, Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote, es decir, cooperación para hacer cosas interesantes, ¿no? Entre todos, ¿no? Pero hay que decir, y eso es importante, que la parte de las normas no lo teníamos como muy, no avanzamos mucho. Aquí, pues mira, lo que decíamos, alquiler de apartamentos, alquiler de bicicletas, el tema de los coches privados, los taxis, las excursiones que se realizan en las playas, los permisos para embarcaciones deportivas, es decir, incluso el deslinde entre Caleta del Cebo y la propiedad del Estado. Son cosas, problemas con los permisos de construcción, que eso también es importante decirlo. Es decir, son cuestiones que no están resueltas a nivel normativo y que evidentemente generan frustración. Y me imagino que por parte de la población, pero por parte de las instituciones también. Pero la cuestión es que no está resuelto y se genera una situación de que hay una normativa como el plan rector, pero no se puede aplicar porque si se aplica no se podría, como se suele decir, mover ni una piedra, ¿no? La cuestión es que va pasando el tiempo, no hay normas que recojan o regulen todas esas cosas y finalmente se suspende, ¿no? El plan rector. A día de hoy nos falta el plan de ordenación de recursos naturales, pero es que la sensación que tenemos, que por lo menos es lo que se siente, es que todavía este asunto no está muy superado, no está superado porque hay quien siente, ¿no?, que se le vulnera sus derechos, ¿no?, porque piensa que a lo mejor podría hacer determinadas cosas y no se les deja. Hay quien siente que a lo mejor la idiosincrasia de la isla y la conservación de la naturaleza pues se está viendo amenazada, ¿no? Es decir, diferentes ideas, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy, que La Graciosa ya, digamos, es una isla además habitada, porque se ha conseguido modificar en el Estatuto de Autonomía de Canarias la idea de islas con administración propia, Isla de La Graciosa y islotes a los territorios no habitados, es una isla que todavía está, bajo mi punto de vista, en un limbo normativo, ¿no? No se sabe muy bien cuál va a ser el criterio común que regule el modelo o el desarrollo de la isla de La Graciosa. Porque en ella, en esta isla, conviven muchas visiones de cómo deberían de ser las cosas. Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su punto de vista de cómo podrían ser las cosas. Pero en esa no aprobación del plan rector, se está consiguiendo que nos movamos algunas veces dentro de la arbitrariedad, porque no hay criterios objetivos que protejan los derechos de todos los ciudadanos. Y para ello es necesaria una norma que nos proteja a todos, aunque cada uno tenga sus ideas de cómo deberían de ser las cosas. En ese sentido, todavía nos quedan muchas cosas o mucho por hacer. El año pasado se cumplían 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y curiosamente hay una foto de Neil Armstrong pasando unos días en Gran Canaria, ¿no? Y él usaba un sombrero graciosero, ¿no?, hecho de empleita, como les comentaba, y además sale en un barco, y la verdad que la foto estaba muy bonita, ¿no?
Y nada, para yo concluir, yo me planteo eso, ¿no? Que con los valores naturales que tenemos en este entorno, en La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, del Oeste, en Lanzarote, con Canarias, con nuestros recursos naturales tan potentes y con nuestra idiosincrasia tan potente, ¿no? Yo me pregunto, si el hombre fue capaz de llegar a la Luna, ¿por qué nosotros no nos ponemos de acuerdo? Oh, Miguel, muchísimas gracias, oh, espectacular. Y espero que, bueno, espero no, seguro, que la gente que no conocía o conocía muy poco la idiosincrasia de La Graciosa, de sus habitantes, de lo que significa vivir dentro del espacio natural con más figuras de protección de Canarias, pues vamos, una magnífica visión, descripción de todo lo que significa eso, vivir y sufrir el parque. Espero que, bueno, que las personas que estén viendo esto tengan algunas preguntas, aprovechen a Miguel y, bueno, toda su predisposición a compartir sus vivencias personales con ustedes. A ver, aparte de las felicitaciones, si alguien... A ver si se anima Miguel, si no... Tú me lo vas diciendo, ¿no? Sí, yo te lo voy diciendo. Poco a poco van entrando. Todas felicitaciones. A ver, empiezan como no por el sombrero. Dice, me llama la atención el sombrero graciosero. ¿Sabes si generaciones nuevas están entrando en esta tradición? Perdón. Te preguntan te preguntan por el sombrero, exactamente, y si nuevas generaciones están continuando con la tradición de hacer esos sombreros. Claro, la generación que lo está haciendo ahora digamos, yo soy la quinta generación de la gente que vive aquí, sería como la cuarta, lo sigue haciendo, la señora se llama Carmen, y ella sigue trabajando, lo que también nos encontramos, que no está consiguiendo el palmo, no está consiguiendo palmo para hacer las pleitas. Pero vaya, es un sombrero que se sigue utilizando y se sigue haciendo, sí. Te preguntan cuántas personas viven en la isla. ¿Perdona? ¿Cuántas personas viven en la isla? La isla tiene censadas más de 700 personas, pero normalmente aquí viven unas 600 y poquito, porque eso, no todos son de hecho, ¿no? Vale. Dice, ¿no crees que la graciosa tiene demasiados coches, bicicletas, demasiada presión en la francesa? Bueno, habla concretamente de la francesa, de la presión en la francesa. Claro, bueno, es lo que yo entiendo y veo. Es decir, el modelo de isla que se merece la isla la tenemos que consensuar entre todos. Y en ese sentido, pues no se ha hecho. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada uno está viviendo su idea de isla, ¿no? Porque no hay tampoco unos límites claros. Bueno, pues luego nos preguntan sobre el modelo turístico en el futuro. Dice, estuve en La Graciosa una semana en el 2000 y mi sueño ha sido siempre volver algún día. ¿Será posible hacerlo o el modelo de turismo selectivo que propones lo hará inalcanzable para el gran público? ¿Perdón? Te preguntan que una persona que estuvo en el 2000 quiere volver y duda que si se plantea un modelo muy selectivo, pues pueda volver o no. No se trata de, bueno, por lo menos como yo lo veo, no se trata de un modelo selectivo. De lo que se trata es de que estamos viviendo del turismo y es una industria que aquí es potente y es nuestra industria. A día de hoy, el turismo representa el 99, algo de los ingresos de los gracioseros. La pesca representa un porcentaje muy pequeño de los ingresos. Entonces, no lo podemos negar. No podemos negar
que vivimos del turismo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que planteo es qué hay que hacer para que las instituciones, que son los que son responsables de elaborar unas normas y de aplicarlas, hagan los deberes para con la graciosa. Yo le comentaba antes que nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones vinculantes. Nosotros, a día de hoy, solo podemos opinar. Entonces, son las instituciones las que tienen el poder para decir cuántos coches entran y cuántos no, ¿vale? Por ejemplo. O para decir, el permiso para los taxis es este, y para los apartamentos, este, y para las excursiones, este, para los souvenirs, este. Es decir, lo que no podemos seguir es negando lo evidente. Bueno, en la misma línea te preguntan si crees que se están teniendo realmente en cuenta las opiniones de los gracioseros. ¿Han pensado la posibilidad de realizar votaciones para abordar los temas conflictivos? Quizás un consenso sería interesante para los gestores. Nosotros ya hemos hecho ese trabajo. Hemos hecho una batería de propuestas que se pueden consultar en el blog Consejo de Ciudadanía de la Graciosa.blogspot.com. Hemos hecho un trabajo de propuestas al Gobierno de Canarias para esta modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural y no se han tenido en cuenta para esa modificación. Vale, pues en la misma línea te preguntan cuáles podrían ser 2 o 3 de los problemas más evidentes que habría que solucionar en el nuevo PRU. Pues primero que sea un PRUC aplicable, fue además lo que se trabajó. Un PRUC aplicable. No puede ser un PRUC que luego se guarde porque es que no se puede aplicar, ¿vale? Tiene que ser un PRUC vivo, flexible. No puede ser un PRUC cerrado que limite lo que es la propia conservación. Y en tercer lugar, debe intentar reconocer lo que aquí está pasando, estableciendo los límites. Luego te preguntan por la juventud, por los niños. ¿Qué opinan los niños? ¿Quieren continuar seguir viviendo en la Graciosa? ¿Tienen arraigo por su isla? ¿O su meta es salir fuera? Hay de todo. Hay gente que se quiere quedar aquí. De hecho, ya hay gente que está desarrollando la actividad de la pesca, ¿no? Que son pescadores y viven aquí de la pesca. Luego hay gente que tienen aquí su oportunidad de trabajo, que son taxistas, que digamos, forman parte ya de toda esta historia. Y luego hay gente, y es verdad, suele pasar que el que sale a estudiar fuera muchas veces, algunos no vuelven, otros buscan otras oportunidades fuera, pero hay yo creo que hay un amor por la isla, ¿sabes? En general, hay un cariño muy grande por la Graciosa, por la idiosincrasia de esta isla. Yeah. Nos hablan del presente y futuro. Si el turismo se encuentra muy resentido por el coronavirus, ¿crees que la vida podría vivir ahora mismo del turismo? ¿Crees que la Graciosa podría vivir ahora mismo solo del turismo de Canarias? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, sí podríamos vivir, pero es que somos muchas empresas las que estamos dependiendo del turismo. Además, el verano es una buena etapa, que es cuando los niños están de vacaciones y es la etapa más, digamos, de más ingresos. Pero bueno, digamos, a lo mejor se podría vivir un poco, pero muchos menos ingresos, claro. Bueno, preguntan si hay garantía del relevo generacional en actividades tan importantes como la pesca, el sector pesquero. Ya diste un ejemplo. Está viendo, pero el sector pesquero es mucho más pequeño que lo que son todas las actividades turísticas, ¿no? Nos preguntan cuántas plazas alojativas tiene la isla. Es que claro, no, hay 3 pensiones, por ejemplo, hay 3 pensiones que tienen a lo mejor cada una de ellas unas 10 habitaciones. Y luego apartamentos, es que los apartamentos representan, digamos,
yo me atrevería a decir, a lo mejor me equivoco, que la mitad del pueblo, ¿sabes? Lo que es las camas del pueblo, yo creo que a día de hoy más o menos la mitad son apartamentos, ¿eh? No te puedo dar un número porque no lo tengo, pero la graciosa es eso, recibe al año 430.000 personas y luego de apartamentos, es que aquí puedes dormir en verano tranquilamente 1.500 personas, ¿sabes? De 1.500 a 2.000 no me extrañaría. Vale, pues de momento no hay ninguna pregunta más. Lo dicho, Miguel, muchas gracias por esta intervención que es bastante clarificadora y nada, y suerte y con esa vida tranquila ahí en La Graciosa y espero que algún día nos volvamos a poder reencontrar ahí. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.